Lección 1. La importancia de las verduras frescas. Buenas tardes. Espero que tengas un día productivo. Buenas tardes. Sí, lo soy. Quería recordarles nuestra lista de la compra. Eso suena útil. ¿Qué aspectos esenciales debemos recordar? No olvides comprar también verduras. Son cruciales para nuestras comidas esta semana. Por supuesto, las verduras frescas son importantes para una dieta saludable. ¿Qué productos específicos me recomiendas? Creo que algunas zanahorias y tomates serían excelentes opciones. Son versátiles y se pueden usar en muchos platos. Esas son opciones excelentes. Las zanahorias aportan un toque crujiente a las ensaladas, mientras que los tomates realzan el sabor de las salsas. Exactamente. Además, estas verduras aportan nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. ¿Has considerado incluir alguna otra verdura en nuestra lista de la compra? Quizás también deberíamos comprar espinacas. Son ricas en hierro y se pueden añadir a diversas recetas. Es una idea maravillosa. Las espinacas se pueden incorporar fácilmente a ensaladas o platos cocinados. Precisamente, me gusta cómo las verduras pueden realzar tanto el sabor como el valor nutricional de nuestras comidas. En efecto, es importante promover hábitos alimenticios saludables. ¿Cómo sueles preparar estas verduras? Suelo asarlos, lo que realza su dulzor natural. Saltearlos es otro método rápido y saludable. Asar suena delicioso. Me aseguraré de seleccionar las verduras más frescas del mercado. Gracias por tomarte el tiempo de priorizar nuestra lista de compras. Los ingredientes frescos marcan la diferencia al cocinar. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo muchas ganas de preparar comidas deliciosas con las verduras que seleccionemos hoy. Lección 2. El papel del gobierno en los asuntos nacionales. Buenas tardes. Espero que estés bien hoy. Buenas tardes. Estoy bien, gracias. Quería hablar sobre algunos asuntos nacionales que nos preocupan. Eso suena importante. ¿Qué problema de específico tienes en mente? Opino lo mismo sobre la necesidad de una reforma sanitaria eficaz. Es crucial para el bienestar de los ciudadanos. Estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental que el gobierno aborde el acceso y la asequibilidad de la atención médica. De hecho, muchas personas tienen dificultades para obtener los servicios médicos necesarios debido a los altos costos. Esto es una grave preocupación. ¿Cómo cree que el gobierno puede mejorar esta situación? Creo que implementar la atención médica universal podría ser una solución viable. Garantizaría la atención para todos. La atención sanitaria universal es un tema complejo, pero tiene el potencial de reducir significativamente las disparidades. Sí, requiere una planificación y financiación cuidadosas. Sin embargo, los beneficios a largo plazo podrían superar los desafíos iniciales. Por supuesto, además, el gobierno debería centrarse en la atención preventiva para reducir los costos generales de atención médica. La prevención es clave. Comentar estilos de vida saludables puede aliviar la carga de los centros médicos. Además, es igualmente importante ampliar los servicios de salud mental. El bienestar mental suele descuidarse. Estoy de acuerdo.
La atención de salud mental accesible puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas. Es evidente que se necesita una reforma integral. Involucrar al público en el diálogo puede ayudar a priorizar estos temas. De hecho, los ciudadanos deberían sentirse empoderados para expresar sus opiniones sobre cuestiones de salud. La colaboración entre el gobierno y las comunidades es esencial para fomentar un cambio efectivo. Lección 3. La importancia de mantenerse informado. Buenos días. Espero que tengas un buen comienzo de día. Buenos días. Sí, lo soy. Sin embargo, me di cuenta de que olvidé preguntarte algo importante. ¿Qué quieres que te recuerde? Con gusto te hablaré. Deberías recordarme ese programa. Creo que lo retransmitieron esta mañana. Ah, sí, ese programa es bastante informativo. Abarca una variedad de temas y eventos de actualidad. Agradezco que lo hayas mencionado. Me encantaría verlo. ¿Tienes información sobre cómo acceder? Por supuesto, puedes verlo en el sitio web de la cadena. Suelen tener una grabación disponible para los espectadores. Eso es muy conveniente. Me gusta mantenerme al día con los temas y tendencias actuales. Es fundamental mantenerse informado. El conocimiento nos permite participar en debates significativos. Estoy de acuerdo. Los temas que se tratan en ese programa suelen inspirar conversaciones que invitan a la reflexión. Sí, y creo que las opiniones de expertos compartidas pueden proporcionar información valiosa. Espero con interés tu opinión después de verlo. Tu perspectiva siempre es reveladora. Gracias. Lo veré más tarde hoy y compartiré mis impresiones contigo. Lo agradezco. Colaborar en ideas y opiniones puede profundizar nuestra comprensión de diversos temas. Por supuesto, hablar de lo que aprendemos sin duda puede ampliar nuestros horizontes. Lección 4. El dilema del acceso y las ganancias. Buenas tardes. Espero que tenga un día agradable. Buenas tardes. Así es. He estado pensando en un tema preocupante sobre las maravillas naturales. Eso suena intrigante. ¿A qué problema de específico te refieres? Me refiero a los recientes intentos de algunos empresarios de colocar vallas alrededor de las cataratas. Ya veo, esto requeriría que los visitantes pagaran para ver las cataratas, ¿cierto? Exactamente. Plantea importantes cuestiones éticas sobre el acceso a la naturaleza y a los espacios públicos. Estoy de acuerdo. La naturaleza debería ser accesible para todos, no solo para quienes pueden pagarla. Es preocupante que a veces las ganancias puedan prevalecer sobre el derecho del público a disfrutar de la belleza natural. ¿Han aportado estos empresarios alguna justificación para sus acciones? Argumentan que los ingresos generados podrían utilizarse para el mantenimiento y preservación de la zona. Si bien el mantenimiento es importante, restringir el acceso socava el propósito de tales atracciones naturales. Exactamente. Las cataratas deberían seguir siendo un lugar maravilloso para todas las personas, independientemente de su situación económica. Además, es esencial considerar el impacto en la comunidad local y el turismo.
Muchas pequeñas empresas dependen de los visitantes que vienen a ver las cataratas sin pagar tarifas adicionales. Ese es un punto válido. La comunidad podría sufrir consecuencias económicas si se limita el acceso. Las conversaciones sobre este tema deberían contar con la participación de las voces locales. Sus perspectivas son invaluables. En efecto, es crucial priorizar el bienestar tanto del medio ambiente natural como de la comunidad. Lección 5. ¿Cómo prepararse para un día productivo? Buenos días. Espero que tengas un día productivo. Buenos días. Por supuesto, lo mismo me pasa a mí. Traeré los materiales que comentamos. Gracias por eso. Por cierto, podrías lavar los trapos antes de empezar con nuestras tareas. Por supuesto, me aseguraré de que estén limpios y listos para usar. Eso sería muy útil. Tener trapos limpios nos facilitaría mucho el trabajo. Estoy de acuerdo. Es importante empezar con materiales nuevos, sobre todo cuando nos preparamos para un proyecto. ¿Qué suministros específicos traerás? Traeré la pintura y los pinceles. Además, tengo lonas para proteger los pisos. Eso suena perfecto. Es fundamental mantener el orden y la organización mientras trabajamos. Sí, creo que un espacio de trabajo limpio conduce a mejores resultados en nuestros proyectos. Me emociona ver cómo resulta todo. La colaboración puede generar resultados creativos. Definitivamente, disfruto trabajando juntos en estos proyectos. Hace que las tareas sean más amenas. De acuerdo, una vez que todo esté listo, podemos empezar de inmediato y lograr avances significativos. Me aseguraré de lavar los trapos y recoger todo rápidamente. Tengo muchas ganas de empezar. Gracias por su iniciativa. Hagamos de este un día productivo y agradable. Lección 6. El entusiasmo por las aventuras culinarias. Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este maravilloso día. Buenas tardes. Claro que sí. Tenía muchas ganas de disfrutar de nuestras aventuras culinarias. Eso suena delicioso. Tendremos mucho tiempo para explorar la gastronomía, lo cual es perfecto. Estoy totalmente de acuerdo. Probar platos nuevos es una de mis actividades favoritas. Comparto el mismo entusiasmo. ¿Qué tipo de cocina te entusiasma más probar? Estoy ansioso por explorar la auténtica cocina italiana y quizás algo de la vibrante cocina tailandesa. Son opciones excelentes. La comida italiana ofrece sabores ricos, mientras que la cocina tailandesa puede ser bastante refrescante con sus especias. Exactamente. Creo que experimentar estas diversas cocinas será una aventura para nuestro paladar. También me entusiasma descubrir las especialidades locales. Cada región tiene sus sabores e ingredientes únicos. Ese es un buen punto. Probar la comida local puede dar una idea de la cultura de la zona. ¿Tienes planeado algún restaurante o plato específico que te gustaría probar? Sí, he investigado algunos restaurantes muy recomendables. Tengo muchas ganas de probar la pasta fresca y el pad thai. Ambos platos suenan fantásticos. La frescura de los ingredientes sin duda realzará la experiencia.
Estoy muy entusiasmado con este viaje culinario. Compartir estas experiencias lo haría aún más placentero. Por supuesto, la comida tiene una forma maravillosa de unir a las personas y crear recuerdos imborrables. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta aventura profundizará nuestro aprecio por los sabores y la gastronomía global. Asegurémonos de documentar nuestras experiencias. Sería un placer recordar nuestras exploraciones culinarias. Lección 7. La alegría de las aventuras espontáneas. Buenas tardes. Espero que estés disfrutando del día. Buenas tardes. Lo estoy, sobre todo porque he estado pensando en hacer un viaje de fin de semana. Suena emocionante. Escapar de la rutina puede ser refrescante. ¿A dónde planeas ir? Aún no lo he decidido. Quizás visite la montaña o la playa. Ambas opciones me parecen atractivas. Ambas son excelentes opciones para una escapada. La montaña ofrece tranquilidad, mientras que la playa, relajación. Exactamente. Anhelo un cambio de aires y la oportunidad de explorar nuevos lugares. Los viajes espontáneos suelen crear las experiencias más memorables. ¿Qué imprescindibles planeas empacar? Definitivamente llevaré ropa cómoda y algo de picar para el viaje. Además, una cámara para inmortalizar los momentos. Una cámara es una gran idea. Las fotografías pueden ayudar a preservar esos recuerdos espontáneos. De hecho, creo que es importante documentar nuestras aventuras a medida que ocurren. ¿Tienes a alguien en mente para acompañarte en este viaje? Tengo algunos amigos a quienes les podría interesar. Compartir la experiencia puede hacerla aún más agradable. Es cierto, viajar con amigos suele dar lugar a risas compartidas y momentos inolvidables. Por supuesto, espero ultimar los detalles pronto. La espontaneidad le da emoción a la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Aceptar lo inesperado puede llevarnos a descubrimientos maravillosos. Lección 8. Comprender la moneda y su valor. Buenos días. Espero que tengas un día maravilloso. Buenos días. Sí, quería hablar de algo relacionado con el dinero. Es un tema interesante. ¿De qué te gustaría hablar específicamente? Estaba pensando en las diferentes denominaciones de la moneda. Por ejemplo, tenemos billetes de $5 y billetes de $10. Sí, son bastante comunes. Sin embargo, con suerte, puede que encuentres billetes de 20 o incluso de $50. Exactamente. Cada denominación tiene un propósito y su valor varía considerablemente. Es cierto, es fundamental comprender estas diferencias, especialmente a la hora de presupuestar. De hecho, saber cómo administrar su dinero puede llevarle a tomar mejores decisiones financieras. ¿Cómo sueles llevar un registro de tus gastos? Prefiero clasificar mis gastos en esenciales y no esenciales. Este sistema me permite distribuir mi presupuesto eficazmente. Ese es un enfoque inteligente. Ayuda a identificar áreas donde puedes ahorrar dinero. Exactamente. Usar efectivo, especialmente en billetes pequeños, facilita el control del gasto.
Estoy de acuerdo. Hay una sensación tangible de gastar dinero que a veces puede llevar a compras más conscientes. Por el contrario, el uso de tarjetas de crédito a menudo puede llevarnos a gastar demasiado si no tenemos cuidado. Ese es un punto válido. Es fundamental controlar el uso de la tarjeta de crédito para evitar acumular deudas. La educación financiera es crucial en el mundo actual. Comprender la moneda y la gestión del dinero puede empoderar a las personas. Por supuesto, saber usar el dinero con prudencia puede conducir a una mayor estabilidad financiera y tranquilidad. Lección 9. Explorando las tendencias de diseño actuales. Buenas tardes. Espero que estés teniendo un día productivo. Buenas tardes. Gracias. Estaba pensando en los últimos diseños de moda en decoración del hogar. Es un tema fascinante. Los diseños de moda evolucionan constantemente en el mundo de la estética. Sí, me encantaría echarle un vistazo pronto. ¿Sabes dónde se exhiben estos nuevos estilos? He leído sobre algunas tendencias emergentes como muebles lacados y paletas de colores más cálidos. Claro que sí. Suena bien. Esa información es útil. ¿Dónde podemos encontrar estos nuevos diseños para examinarlos más de cerca? Creo que muchas tiendas de muebles contemporáneos y minoristas en línea ofrecen estos estilos. Podríamos echar un vistazo a algunos de los sitios web más importantes de artículos para el hogar. Es un buen punto de partida. Me interesa especialmente ver las nuevas telas texturizadas. La textura es, sin duda, un elemento clave en el debate actual sobre diseño de interiores. Aporta profundidad y calidez a un espacio. Estoy de acuerdo. Deberíamos buscar salas de exposición que presenten esta estética moderna. Podríamos empezar buscando en línea tiendas locales que se especialicen en decoración moderna o contemporánea. Es un enfoque práctico. Espero encontrar piezas que resulten actuales y atemporales. Muchos diseñadores sugieren combinar las nuevas tendencias con piezas clásicas para que perduren. Este enfoque suele funcionar bien. Estoy de acuerdo. Evita que el espacio parezca demasiado moderno y anticuado rápidamente. Investiguemos algunas salas de exposición locales con buena reputación esta tarde. Podemos planificar una visita para este fin de semana. Lección 10. Definición de fuerza e inteligencia. Buenas tardes. Espero que tengas un buen día. Buenas tardes. Así es. Últimamente he estado pensando en una pregunta interesante. ¿Qué pregunta ha captado tu atención? Me pregunto quién es la persona más fuerte del mundo. La fuerza se puede definir de varias maneras. Esa es una pregunta que invita a la reflexión. Mucha gente podría pensar primero en la fuerza física. Sí, a menudo me vienen a la mente personas como levantadores de pesas o atletas. Sin embargo, la fuerza también puede abarcar resiliencia mental. Por supuesto, la fortaleza emocional y la capacidad de perseverar en circunstancias difíciles son igualmente importantes. Ahora bien, respecto a la inteligencia, ¿quién cree usted que es considerada la persona más inteligente del mundo? Esa es otra pregunta intrigante. Algunos podrían decir que Albert Einstein, reconocido por sus contribuciones a la física. De hecho, Einstein es una figura destacada. Sin embargo, la inteligencia puede manifestarse de diferentes formas,
como la inteligencia emocional o la creativa. Exactamente. Individuos como Leonardo da Vinci o innovadores modernos como Elon Musk también pueden considerarse excepcionalmente inteligentes. Es fascinante considerar cómo diferentes tipos de inteligencia pueden conducir a la grandeza en diversos campos. Sí, y saca a la luz la idea de que ninguna persona puede encarnar todos los tipos de fuerza o inteligencia. Estoy de acuerdo, cada individuo aporta sus talentos y cualidades únicas, lo que moldea su contribución a la sociedad. En última instancia, es esencial reconocer y valorar la diversidad de fortalezas e inteligencias que nos rodean. Lección 11. Recuerdos preciados de Japón. Buenas tardes. Espero que tengas un día maravilloso. Buenas tardes. Gracias. Quería hablarles de mi reciente visita a Japón. Suena emocionante. ¿Qué fue lo que más te gustó? Es difícil elegir solo una cosa. Cada experiencia fue única y memorable. Entiendo. Japón ofrece una rica experiencia cultural. ¿Hubo alguna ciudad en particular que te haya gustado más? Tokio destacaba por su vibrante energía. La mezcla de tradición y modernidad me cautivó. Tokio es realmente fascinante. ¿Tuviste la oportunidad de explorar algún sitio histórico? Sí, visité el templo Sensoji. La belleza y la tranquilidad del lugar fueron realmente inspiradoras. Eso suena maravilloso. La artesanía del templo es excepcional. ¿Hubo algún plato local que te gustara especialmente? Por supuesto, disfruté del auténtico sushi y ramen. Los sabores eran increíblemente frescos y vibrantes. La cocina japonesa es famosa por su calidad. ¿Tenías algún restaurante favorito? Descubrí un pequeño restaurante de sushi familiar. El chef preparaba cada plato con muchísimo cuidado y atención. Eso suena delicioso. Además de la comida y la cultura, ¿participaste en alguna actividad? Sí, asistí a una ceremonia tradicional del té. Fue una experiencia única de la hospitalidad japonesa. Una ceremonia del té ofrece una experiencia profunda. La atención plena y los rituales que conlleva son hermosos. Totalmente. Salí de Japón sintiéndome enriquecido por la cultura y la amabilidad de su gente. Parece que tu viaje fue muy gratificante. Espero con interés saber más sobre tus experiencias. Lección 12. La alegría de coleccionar. Buenas tardes. Espero que estés disfrutando de tu día. Buenas tardes. Sí, Sol. Quería hablar sobre el coleccionismo. Eso suena intrigante. Estoy de acuerdo en que coleccionar cosas le da un toque personal a nuestras vidas. Por supuesto, las colecciones suelen reflejar nuestros intereses y pasiones. ¿Qué te gusta coleccionar? Me encantan los sellos antiguos. Cada sello cuenta una historia de una época y un lugar diferentes. Es una colección fascinante. Aprecio cómo los sellos pueden brindar información sobre la historia y la cultura. En efecto, sirven como pequeñas obras de arte y, a veces, como documentos históricos. ¿Y tú, coleccionas algo?
Colecciono postales de varios lugares que visito. Son un maravilloso recuerdo de mis viajes. Las postales son una forma encantadora de conservar recuerdos. Cada una captura un momento. Exactamente. También disfruto del arte de muchas postales. Suelen tener diseños locales únicos. Es maravilloso cómo el coleccionismo puede mejorar nuestra apreciación por el arte y la historia. Estoy de acuerdo. Además, coleccionar puede fomentar conexiones con otras personas que comparten intereses similares. Es cierto, coleccionar puede generar conversaciones interesantes y amistades, enriqueciendo aún más nuestras experiencias. Por supuesto, creo que cuando compartimos nuestras pasiones, abrimos puertas a nuevas perspectivas. En última instancia, las colecciones sirven como reflejo de nuestros viajes y las experiencias que nos moldean. Lección 13. El atractivo del turismo de verano. Buenas tardes, espero que estén disfrutando de este día soleado. Buenas tardes. Gracias. He estado pensando en el verano y su impacto en el turismo. Es un tema interesante. El verano es, de hecho, la época en que más turistas visitan este lugar. Exactamente. El clima cálido y los días más largos atraen a muchos visitantes que buscan aventura y relajación. ¿Cuáles son algunas actividades populares que los turistas suelen disfrutar durante esta temporada? Mucha gente acude a las playas para tomar el sol y nadar. Los deportes acuáticos también son muy populares. Eso suena bien. ¿Hay algún evento o festival específico que se celebre durante el verano? Sí, se celebran numerosos festivales de música y eventos culturales en diversas ciudades. Estos reúnen tanto a locales como a visitantes. Estos eventos pueden brindar una maravillosa oportunidad para experimentar la cultura local. ¿Tienes algún evento de verano favorito? Disfruto especialmente del Festival Gastronómico anual. Muestra diversas cocinas y talentos culinarios. Eso suena delicioso. Explorar diferentes gastronomías puede ser uno de los momentos más destacados del turismo de verano. De hecho, el ambiente vibrante del verano facilita conocer gente nueva y forjar conexiones. Es un buen punto. Los viajes de verano suelen dejar recuerdos imborrables y nuevas amistades. Exactamente. Sin embargo, es fundamental considerar el impacto de las grandes aglomeraciones turísticas en las comunidades locales. Estoy de acuerdo. Las prácticas de turismo sostenible pueden ayudar a mitigar esos efectos y, al mismo tiempo, permitir que los visitantes disfruten de la región. Equilibrar el turismo con las necesidades de la población local es crucial para obtener beneficios a largo plazo. Sin duda, disfrutar del verano con ilusión y responsabilidad puede generar experiencias enriquecedoras para todos. Lección 14. ¿Cómo prepararse para una cena memorable? Buenas noches. Espero que tengas un día estupendo. Buenas noches. Claro que sí. Tengo muchas ganas de nuestra cena. Me alegra mucho oír eso. Será una velada especial llena de comida deliciosa. Por supuesto, he estado planeando el menú perfecto para impresionar a nuestros invitados. Suena emocionante. ¿Qué platos tienes pensado para la cena?
Estoy pensando en comenzar con un aperitivo sabroso, tal vez una bruschetta cubierta con tomates frescos y albahaca. La bruschetta es una opción deliciosa. Es sencilla pero elegante, perfecta para marcar el tono de la velada. Estoy de acuerdo. Como plato principal, pienso preparar un suculento pollo asado con hierbas y verduras de temporada. Eso suena delicioso. El pollo asado es un clásico que mucha gente disfruta. Claro, creo que creará un ambiente cálido y acogedor en la mesa. ¿Y qué tal el postre? ¿Has pensado en algo dulce para terminar la comida? Sí, he decidido hacer un rico pastel de chocolate. Siempre gusta a todos. Un pastel de chocolate es una opción fantástica. Sin duda, dejará una impresión imborrable. Eso espero. Quiero que todo sea perfecto para nuestros invitados. Su disfrute es muy importante para mí. Tus esfuerzos, sin duda, darán frutos. La combinación de buena comida y excelente compañía creará una velada memorable. Estoy totalmente de acuerdo. Una cena es una oportunidad para conectar y compartir alegría con amigos. Asegurémonos de prepararnos bien y crear una experiencia inolvidable para todos. Lección 15. La perspectiva del hijo del medio. Buenas tardes. Espero que tengas un día gratificante. Buenas tardes. Así es. He estado reflexionando sobre mi posición en la familia como hija del medio. Esa es una perspectiva interesante. ¿Qué es lo que más te gusta de ser la hija del medio? Creo que me gusta ser la hija del medio porque puedo identificarme con mi hermana mayor y mi hermano menor. Esa es una ventaja única. Estar en el medio puede permitirte salvar la brecha entre ambos hermanos. Exactamente. A menudo comprendo las experiencias de mi hermana y a la vez guío a mi hermano. Es maravilloso tener esa influencia en la dinámica familiar. Sientes que ha moldeado tu personalidad. Por supuesto, he desarrollado sólidas habilidades de comunicación, ya que a menudo mediamos en sus desacuerdos. Esa es una cualidad valiosa. Ser capaz de desenvolverse en la dinámica familiar puede contribuir positivamente a las relaciones. Sí, y aprecio el equilibrio que proporciona. Mi hermana suele representar la responsabilidad, mientras que mi hermano encarna la alegría. Parece que te beneficias de una variedad de influencias de ambos hermanos. Por supuesto, creo que ser la hija del medio me ha enseñado a adaptarme y a empatizar con los demás. Esas son cualidades admirables. Muchos hijos del medio también desarrollan un sentido único de independencia. Estoy de acuerdo. Me anima a forjar mi propia identidad, al margen de las etiquetas de mis hermanos. Al final, cada posición en la familia tiene sus ventajas y desafíos, pero es evidente que tú abrazas los tuyos. Lección 16. El contexto histórico de Australia como colonia penal. Buenas tardes. Espero que tengas un día maravilloso. Buenas tardes. Gracias. He estado leyendo sobre la fascinante historia de Australia. Eso suena intrigante. ¿Qué aspecto de su historia te ha llamado la atención? Me enteré de que Australia fue utilizada como colonia penitenciaria
desde finales del siglo XVIII. Es realmente notable. Sí, por supuesto. Muchos de los primeros colonos provenían de las Islas Británicas, lo que marcó la fundación de la nación. Eso tiene sentido. La decisión de establecer una colonia penal se debió a la necesidad de aliviar el hacinamiento en las cárceles británicas. Por supuesto, muchos convictos fueron trasladados a Australia por diversos delitos, algunos leves y otros más graves. Es interesante considerar el impacto que esto tuvo en el desarrollo de la sociedad australiana. Sí, la afluencia de convictos influyó en la cultura, la economía y la demografía de los primeros asentamientos australianos. Además, muchos convictos acabaron integrándose en la sociedad libre, contribuyendo al crecimiento de ciudades e industrias. Exactamente. Esto creó un tejido social complejo que combinaba diferentes orígenes y experiencias. Es fascinante cómo la historia moldea una nación. El legado de aquella época de colonia penal aún resuena hoy. De hecho, comprender estos acontecimientos históricos proporciona información valiosa sobre la Australia contemporánea. Espero aprender más sobre la transformación de Australia desde una colonia penal a una nación vibrante. Será emocionante explorar cómo esta historia continúa influyendo en la identidad y la cultura australianas actuales. Lección 17. La emoción de comprar zapatos nuevos. Buenas tardes. Espero que tengas un buen día. Buenas tardes. Gracias. Hace poco fui de compras y tuve una experiencia encantadora. Qué divertido. ¿Compraste zapatos durante tus compras? Sí, encontré unos botines con mucho estilo. Son perfectos para la próxima temporada. ¡Qué buena idea! Los botines son versátiles y se pueden combinar con distintos looks. Exactamente. Puedo usarlos tanto con jeans como con vestidos, lo que los convierte en una gran adición a mi guardarropa. ¿Qué color elegiste? Creo que el color puede influir significativamente en el aspecto general. Opté por el negro clásico. Es atemporal y combina fácilmente con diferentes estilos. Una sabia elección. El negro no solo está de moda, sino que también es práctico para el día a día. En efecto, también aprecié la comodidad de las botas. Son ideales para largas jornadas de caminata. La comodidad es fundamental al elegir calzado. Te probaste varios pares antes de decidirte. Sí, probé varios estilos. Siempre es recomendable probar diferentes opciones para encontrar la que mejor se adapte a ti. Estoy de acuerdo. A veces, un zapato puede verse bien, pero ser incómodo. Es importante encontrar el equilibrio. Por supuesto, este par en particular no solo luce elegante, sino que también se siente fantástico. Bien hecho. Tengo ganas de ver cómo combinas tus nuevos botines. Lección 18. Establecer límites para prevenir el agotamiento. ¿Alguna vez has considerado la importancia de establecer límites claros en tu vida? De hecho, lo he pensado, los límites parecen ser esenciales para mantener la salud mental. Exactamente. Pueden ayudar a las personas a evitar sentimientos de agotamiento y agobio. Creo que es crucial reconocer nuestros límites. ¿Cómo podemos empezar a establecerlos?
Es fundamental evaluar los compromisos personales y profesionales. Es fundamental priorizar las tareas eficazmente. Eso tiene sentido. A veces, la gente asume demasiadas responsabilidades y luego se siente agotada. Exactamente. Al aprender a decir no, uno puede ahorrar tiempo y energía. Estoy de acuerdo. No siempre es fácil rechazar solicitudes, especialmente de colegas. De hecho, pero el autocuidado debe tener prioridad. Evaluar las propias necesidades es esencial. ¿Cómo se pueden comunicar estos límites de manera efectiva? La comunicación clara es clave. Se deben expresar los límites abierta y respetuosamente. Eso suena razonable. La transparencia puede fomentar la comprensión con los demás. Además, revisar y ajustar periódicamente los propios límites puede ayudar a mantener el equilibrio. Sí, la vida cambia constantemente. La flexibilidad en los límites es necesaria para la adaptabilidad. En última instancia, todo depende de las circunstancias y necesidades de cada individuo. Entiendo tu punto, John. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Por lo tanto, encontrar un enfoque personal hacia los límites es esencial para prevenir el agotamiento. Estoy totalmente de acuerdo. Tomarse el tiempo para establecer límites es una valiosa inversión en uno mismo. De hecho, producirá beneficios que mejorarán tanto la productividad profesional como el bienestar personal. Esforcémonos ambos por implementar límites más claros en nuestras vidas, John. Parece un plan inteligente, Ana. Sin duda, vale la pena el esfuerzo. Lección 19. La importancia del tiempo en familia. ¿Qué significa para usted el tiempo en familia? El tiempo, en familia, es muy especial para mí. Me brinda la oportunidad de fortalecer lazos. Estoy de acuerdo. Es fundamental crear recuerdos con los seres queridos. De hecho, esas experiencias compartidas a menudo se convierten en momentos preciados. ¿Cómo sueles pasar el tiempo con tu familia? A menudo nos reunimos para comer. Compartir la comida crea un ambiente cálido. Eso suena genial. Las comidas pueden ser una forma maravillosa de conectar. Sí, también nos gusta jugar juntos. Nos hace reír mucho en casa. Los juegos pueden realmente fomentar el trabajo en equipo y la competencia amistosa, ¿no es así? Por supuesto, hace que el momento sea agradable y memorable. ¿Y qué hay de las ocasiones especiales? ¿Cómo las celebra tu familia? Celebramos los cumpleaños con gran entusiasmo y alegría. Me lo imagino. Las celebraciones son oportunidades para expresar amor y aprecio. Exactamente. Además, nos proponemos pasar las vacaciones juntos. Estas tradiciones suelen tener un significado importante dentro de una familia. Sí, refuerzan el sentido de pertenencia y conexión. Es interesante cómo la dinámica familiar evoluciona a lo largo del tiempo. Por supuesto, a medida que las personas crecen, la naturaleza de las relaciones cambia. Sin embargo, invertir tiempo en la familia siempre vale la pena. Estoy totalmente de acuerdo, John. La familia es parte fundamental de nuestras vidas.
Por eso debemos priorizar los momentos con quienes amamos. Lección 20. Construyendo redes en el comercio electrónico. ¿Alguna vez has considerado la importancia de las redes en el comercio electrónico? El tema me parece bastante intrigante. Las redes pueden, sin duda, apoyar cada paso del proceso. Exactamente. Establecer una red sólida es crucial para el éxito en el comercio electrónico. ¿Qué aspectos específicos considera usted que son los más importantes en este contexto? En primer lugar, hay que considerar a los proveedores. Los proveedores confiables garantizan productos de calidad para los clientes. Lo entiendo, una calidad constante puede influir enormemente en la satisfacción del cliente. Exactamente. Además, los socios logísticos desempeñan un papel fundamental para garantizar entregas puntuales. Las entregas oportunas pueden mejorar significativamente la experiencia general del cliente. Además, las redes de marketing son esenciales. Ayudan a llegar eficazmente a los clientes potenciales. Entiendo tu punto. Un marketing eficaz puede atraer tráfico a la plataforma de comercio electrónico. También es importante contar con una red de atención al cliente. Esto facilita la respuesta rápida a las consultas. Una atención al cliente eficaz puede fomentar la confianza y fomentar la repetición de compras. Por lo tanto, cada paso requiere de una red de apoyo para funcionar sin problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Cada conexión contribuye a una experiencia fluida para los clientes. Además, analizar los comentarios de los clientes crea oportunidades de mejora. Por supuesto, escuchar a los clientes puede orientar las futuras decisiones y estrategias comerciales. Por lo tanto, una red que funcione bien mejora todo el sistema de comercio electrónico. Parece que la colaboración es clave para el éxito en este campo. De hecho, construir y mantener redes sólidas es esencial para el crecimiento. Lección 21. Explorando las tiendas de deportes locales. ¿Alguna vez has visitado tiendas de deportes locales para explorar bicicletas y equipos? De hecho, sí, puede ser una experiencia bastante interesante. Estoy de acuerdo. Hay una amplia selección de bicicletas disponibles para diversos fines. Es bueno saber que las tiendas locales ofrecen equipos adaptados a diferentes deportes. Por supuesto, ¿te ha resultado difícil elegir la bicicleta adecuada? Al principio, me pareció bastante difícil. Hay muchos factores a considerar. ¿En qué aspectos se centró usted al tomar su decisión? Consideré mi estilo de conducción y el tipo de terreno que utilizaría frecuentemente. Eso tiene sentido. Comprender las propias necesidades ayuda enormemente a tomar decisiones informadas. Además, probar diferentes modelos puede proporcionar una mejor idea de cada bicicleta. Estoy de acuerdo. La comodidad es fundamental, sobre todo en viajes largos. ¿Recibió algún consejo útil del personal de la tienda? Sí, estaban bien informados y ofrecieron información valiosa sobre cada modelo. Eso es tranquilizador. La orientación experta puede facilitar mucho el proceso. Además, las buenas tiendas suelen tener equipos que satisfacen distintos niveles de habilidad.
Es bueno saber que tanto principiantes como profesionales pueden encontrar opciones adecuadas. En general, visitar las tiendas de deportes locales es beneficioso para cualquier persona interesada en el ciclismo. Estoy de acuerdo. El trato personal y la experiencia que se encuentran allí son invaluables. Por lo tanto, apoyar a las empresas deportivas locales es beneficioso para todos los involucrados. Lección 22. El arte del diseño de paredes. Recientemente decidí redecorar mi sala de estar. Suenan emocionante. ¿Cuál es tu plan para el diseño? Tengo la intención de comenzar dibujando suavemente el diseño en mis paredes con un lápiz. Ese es un enfoque inteligente. Dibujar te permite visualizar el concepto antes de hacerlo permanente. Exactamente. Haré un borrador para asegurarme de que todo encaje bien. Has elegido un tema o estilo específico para tu diseño. Estoy considerando un patrón geométrico moderno combinado con algunos colores vibrantes. Eso suena visualmente atractivo. Los patrones geométricos pueden añadir un toque contemporáneo. Estoy de acuerdo. Después de dibujar, planeo refinar el diseño antes de aplicar pintura. Esa es una estrategia inteligente. Refinar el boceto te ayudará a evitar errores. Además, tengo la intención de recopilar comentarios de amigos para mejorar el diseño final. Esa es una gran idea. Diferentes perspectivas pueden inspirar nuevas ideas. Una vez que esté satisfecho con el diseño, procederé a pintar. Asegúrese de utilizar pintura de calidad para lograr un acabado vibrante y duradero. Por supuesto, también consideraré usar una imprimación para preparar adecuadamente las paredes. Esto garantizará que los colores parezcan más vivos y fieles a sus matices. No puedo esperar a ver la transformación de mi sala de estar. Tengo muchas ganas de ver el proyecto terminado. Suena maravilloso. Gracias, Ana. Tu apoyo es muy importante en este viaje creativo.